Al estar orando con los niños, el cuadro de repente se cae y se rompe el cristal que lo recubría así en muchos pedazos. Digo yo, ¿respetamos las creencias solamente con las que nos sentimos cómodos? La gente aseguraba, sin conocerla, que ella practicaba la brujería. Bienvenidos sean a un capítulo más del Antipodcast. Nosotros somos Miguel, Cas y detrás de cámaras, Sergio. Miguel, ¿qué sabes acerca de las brujas? Ay, es un tema que me fascina, el tema de las brujas. Mira, las brujas son esta figura usualmente femenina de, supuestamente, una mujer que hace pacto con Satanás al calor de la hoguera en medio del bosque para obtener poderes de cambiar de forma, de sanación e incluso por belleza eterna. Sin embargo, a través del tiempo las hemos retratado como mujeres horribles, físicamente muy feas. Y para muestra tenemos la obra de Goya, por ejemplo, El Aquelarre, en donde vemos a estas mujeres pero casi deformes, de verdad horribles, y casi siempre en compañía del macho cabrío, el demonio. Y me llama mucho la atención porque esto no es de Goya propiamente. En el arte vemos que la figura de la maldad está muy asociada a la gente fea. Y lo vemos en trazos que incluso hacía Da Vinci en el Renacimiento, en el Alto Renacimiento, en sus cuadernos, en sus anotaciones. A través del tiempo se han dado muchísimos casos, desde el Santo Oficio con los Reyes Católicos, vienen las brujas de Salem. Sin embargo, las brujas no tienen solo esta connotación religiosa dentro del cristianismo, sino que hay curanderas, hay chamanas. En México tenemos también nuestras propias brujas. Entonces es un tema muy muy amplio. Fíjate que yo te tengo hoy una historia acerca de una bruja, podríamos decir, moderna. Ok. Que prácticamente se le acusó de brujería en los años 80, es muy reciente. Esta chica se llama Carol Campton porque a la fecha sigue viva. Ella vivía en Escocia y trabajaba como mesera en un hotel. Era una chica en ese entonces de 19, 20 años. Se comenta que tenía un muy buen carácter, risueña, buena onda, etc. En este hotel conoce a uno de sus huéspedes, el cual es Marco Vitulino, que en ese entonces era un chico más o menos de la edad que venía de Italia. Él estaba de vacaciones en Escocia. Rápidamente se hacen novios, comienzan una relación, pero oh sorpresa, Marco tenía que regresar a Roma precisamente a cumplir con el servicio militar, que para ese entonces era obligatorio. Claro. Es entonces que deciden regresar juntos a Roma. Se va Carol con él y llegan a Italia. Al llegar a Italia, pues para ella fue algo difícil. No conocía el idioma, era un país distinto, no tenía familia, no tenía amigos. La única persona que conocía literalmente era Marco. Su novio. Exacto. Ok. En ese momento decide comenzar a buscar trabajo. Dice, bueno, tengo que hacer algo, tengo que empezar a relacionarme con las personas. Así que busca trabajo como niñera, ya que técnicamente tenía el carácter para hacerlo, era muy niñera, etc. Se encuentra así un espacio publicitario en el periódico, que en esa época era muy común encontrar este tipo de anuncios. Sí, de hecho, fíjate que hasta esa época, todavía en la actualidad, es el famosísimo au pair, que se van las chicas, sobre todo, a hacer trabajo de niñeras a Europa. O sea, sigue dándose eso, sí. Pues fíjate que ella llega a una familia italiana de nombre o de apellido Ricci. Una familia bastante acomodada, tan así que tenían camas, chofer, chef, ahora con ella tenían niñera, pero en el anuncio tenían ciertas especificaciones quizás un tanto particulares para la niñera que querían contratar. Ok. La primera es que fuera católica y que pudiera transmitirle las enseñanzas de la fe católica a los dos niños de la familia Ricci. La segunda, que les pudiera enseñar un segundo idioma. En este caso, pues para Carol era muy sencillo porque ella al venir de Escocia ya hablaba inglés. Ya hablaba inglés, exacto. Y por la tercera petición era que fuera una chica bastante educada, recatada,
modesta, ¿sabes? Como nada de fiestas, alcohol. Como de buena familia, digamos. Exacto. Los Ritchie, más allá de ser una familia muy acomodada, eran sumamente religiosos. Tan así que toda la casa estaba llena de objetos de esta índole. Cuadros de vírgenes, crucifijos, rosarios, estatuillas, todo lo que te puedas imaginar. Ok. Un día muy particular, Carol le estaba enseñando ciertos rezos, católicos por supuesto, a los dos niños. Y ella estaba justo enfrente de una repisa o una mesita que tenía encima, colgada en la pared, un cuadro de la Virgen María. Al estar practicando la fe, orando... Esto dentro de la casa de los Ritchie. Exacto. Al estar orando con los niños, el cuadro de repente se cae y se rompe el cristal que lo recubría así en muchos pedazos. Estaba cerca una mucama, se da cuenta y le dice: esto es por tus pecados. Tú tienes al demonio dentro. Así que ahora tienes que rezar un rosario completo para poder expiar tus pecados. Wow. Fue como muy drástico, tenso. Claro. Y ella pues se saca de onda, evidentemente. Si bien ella era católica, pues no era fanática. No era fanática, claro. Fue, bueno, ok. Hizo el rosario, dijo: ¿sabes qué? Para no meterme en problemas, no voy a... que lo tome a un reproche o que lo una tome ofensa a su fe, ¿no? Exacto. Hizo el rosario y ya. Pero esto no quedó aquí. Cuando los Ritchie llegaron, la mucama les explicó la situación. Prácticamente les aseguró que Carol tenía el demonio dentro y que por eso el cuadro de la Virgen María se había caído. Okay. Ellos no fueron tan drásticos, fueron más bien lógicos y dijeron: quizás el cuadro estaba mal colocado, no sabemos si el ganchito se aflojó o el clavo que lo sostenía. No le dieron mayor importancia. De hecho, estaban bastante contentos y satisfechos con el trabajo de Carol, cómo se había desempeñado con los niños. Pasó un tiempo y ellos tenían, los Ritchie, una casa en los Alpes italianos. Nada más. Nada más, te digo, era una familia muy acomodada. Hubo tanta confianza con Carol que decidieron llevarla al viaje para que ella se hiciera cargo de los niños. Es hasta este punto donde realmente empiezan a pasar cosas extrañas, por decirlo de alguna manera. Empezó a haber pequeños incendios dentro de la casa, uno tras otro, en lugares extraños, en la cocina, en el baño, el periódico, el trapo. Era bastante raro. O sea, pero eran incendios de que de la nada se encendían, sí, estando ella presente en la casa. Pues sí, realmente siempre estaba en la casa, pero nunca nadie vio que ella los provocara. O sea, de repente alguien volteaba y ya se está incendiando el periódico. Mientras estaba ella, digamos, cerca. Cerca, exacto. Okay. Pero nunca se le vio haciendo como tal, ella provocando el incendio. Lo dejaron pasar, pero al cabo de los días sucede ya un incendio mucho más importante. La casa era de 2 plantas. La planta alta comienza a incendiarse así cañón. Aparte, tomemos en cuenta que son casas bastante viejas, sí, prácticamente hechas de madera, o sea, se van así realmente con las flamas. Sacan a los niños, nadie sale lastimado, afortunadamente. Llegan los bomberos, hacen una investigación y los bomberos comentan que el cableado eléctrico de esa casa era muy viejo y ya estaba dañado, que era algo que eventualmente iba a suceder. No así, los Ritchie tenían, digamos, cierto presentimiento, porque no les constaba la información de que Carol había sido la culpable no solo de ese incendio grande, sino de los anteriores, de los pequeños incendios, porque ellos decían: bueno, ¿cuántas veces no hemos venido a la casa de los Alpes y no han sucedido esta clase de cosas, ¿no? O sea, fue algo nuevo hasta que ella llegó. Exacto, fue algo que nunca había sucedido. Entonces la corrieron, la echaron. Ella se sintió bastante mal porque fue para ella un shock, en plan: oye, yo no lo hice, me estás echando, siempre hice bien mi trabajo, pues qué mala onda, ¿no? Fue entonces que empezó a buscar otro trabajo, también de niñera. Volvió al periódico y en esta ocasión encontró el anuncio de otra familia igual bastante acomodada de Italia, en esta ocasión en la isla de Elba. Era para la familia de los Tonti, que aquí quiero aclarar que hay varias versiones donde se pronuncia o donde se menciona más bien
otros apellidos italianos. Hay como 2 versiones, pero la versión de la familia Los Tonti es la más popular. Era una familia también, como te decía, bastante acomodada, que tenía 2 niños, pero en esta ocasión el trabajo se incrementaba un poco más porque también se tenía que hacer cargo de la abuelita de la familia. Ok. Entonces ya también tenía que ser cuidadora de esta persona, ¿no? Que por más ya se le olvidaban cosas, ayudarla a recoger, etcétera. Y tenía otras creencias además. Claro, por si fuera poco, era otra familia sumamente religiosa, de la fe católica. Al principio, igual, todo normal en la casa de los Tonti, todo transcurrió normal. Pasó un tiempo y los ruidos que Carol escuchaba se transformaron en caídas de objetos, pero de forma extraña. ¿Cómo que caídas de objetos? Imagínate un estante de libros en los todos están bien acomodados, Okay. y como si alguien comenzara a sacarlos y a aventarlos. Caían así. Cosas que estaban bien acomodadas se caían. Los objetos empezaron a cambiar de lugar y aparecían en lugares donde no tendrían que estar, ni siquiera había relación. Alguna vez leí en un blog, y es como mito urbano, de que justo en este caso aparecían cuchillos abajo de una almohada o zapatos en el fregadero de los trastes, cosas así. ¿Eso es verdad? Sí, justamente fue lo que sucedió en esta casa, y digamos que es el primer dato de actividad paranormal en el caso, porque lo demás podría ser coincidencia, hasta ponle tú. Como actividad poltergeist, ¿no? La definición más cercana a esto de objetos que se cambian de lugar o se caen de la nada, justamente sería actividad poltergeist. A este punto, la abuelita ya no era tan amable con Carol. Comenzó a llamarla Estrega, Estrega, Estrega. ¿Sabes qué es eso? Sí, bruja en italiano. Es bruja en italiano. Cada que la veía le decía eso. Carol no conocía la palabra y cuando se enteró, pues dijo, ok, esta señora me está diciendo bruja. Al principio ella lo tomó, digamos, no le dio tanta importancia, incluso se llegó a reír, pero sí después lo empezó a sentir como una ofensa, porque sí iba cargado como de odio o de rencor, miedo incluso, sí, claro, porque la abuelita era muy católica. Tan así que el siguiente paso, cuando ya se sube de nivel, es que la abuelita empieza a decir que Carol tiene al mismísimo Satanás dentro de ella, en su alma. Una noche, Carol, dentro de la casa de los Tonti, llevó a cada uno de los niños, que eran 2, a su respectiva recámara. Minutos después de eso, de hecho ella todavía seguía en la planta alta, se comienza un incendio fuerte. Tan así que llamaron a la policía, a los bomberos, nadie resultó herido, no hubo quemaduras ni nada, afortunadamente, pero esta familia sí tomó acciones legales en contra de Carol. Tan así que después del incendio lo apagan y demás, comienzan a buscar pues la fuente del incendio, pero a Carol se la llevan presa, porque literalmente ellos la acusaron de haber provocado el incendio con la intención de matar a los niños. Carol estuvo presa por 1 semana y media. Durante ese tiempo ella entró en depresión porque prácticamente la estaban acusando sin pruebas. Y su novio, Marco, jamás la fue a ver a prisión. ¿Cómo? ¿Por? Porque justo ella le pregunta a los policías, oigan, no me ha venido a buscar esta persona. Era la única persona que conocía en todo el país. Y ellos le contestaron, no ha venido, y lo único que sabemos que dijo es que no quería volverte a ver nunca en su vida porque eres una bruja. Literalmente, en el sentido de la palabra, de haces magia, hechicería, etc. O sea, ¿y eso funcionó como para argumentar el caso? ¿El que el novio confirmara que era bruja? Digamos que fue lo que dio pie, no como tal el fundamento del caso. Fue en ese entonces que empiezan las portadas a nivel internacional de los periódicos con la foto de la cara de Carol, con el titular La niñera bruja. Se le acusa de bruja. Imagínate qué fuerte. Qué fuerte. Y es que, si bien estamos hablando de los años 80, ya no era pues 1600, no era el santo oficio. No se le podía acusar de brujería.
toda la intención sí estaba ahí, estaba cargada de eso. La gente aseguraba, sin conocerla, que ella practicaba la brujería, y si bien no se le podía acusar de brujería, estaban haciendo todo lo posible por acusarla de intento o de homicidio como tal. Imagínate qué fuerte. Carol pasó 16 meses en prisión mientras transcurría su investigación. Se dieron cuenta que en Escocia, su país de origen, realmente no tenía ningún cargo criminal previo a esta situación. Y también le investigaron estos temas de piromanía, que sí recordarás, o nos puedes recordar por favor qué es. Sí, claro, la piromanía viene del vocablo griego piros, que es fuego, y manía, que es locura. Y me parece que todavía en el DSM-5 aparece como diagnóstico, que es esta obsesión y trastorno por destruir a través del fuego. Y no solamente destruir, sino incluso la contemplación del propio fuego. Bueno, pues fíjate que qué interesante, porque las reclusas de la prisión donde estaba Carol le tenían tanto miedo porque se hizo una serie de, pues básicamente de chismes, porque realmente nunca hubo evidencia de ello. Decían que ella podía incendiar objetos o personas solo con la mente. Entonces no solo era piromaníaca, sino además tenía piroquinesis, que es la creación del fuego. Y que, dato curioso, fíjate, es que a mí me encanta el tema de las brujas. Dato curioso, es muy antigua esta creencia de que las brujas podían controlar y crear fuego, y se considera uno de los poderes elementales de las brujas, entiéndase controlar el agua, el fuego, el aire y la tierra. Pues sí, en efecto, ella era considerada una bruja de fuego. Esto me lleva a comentarte que en ese tiempo que pasó en prisión, las investigaciones que se le hicieron o los interrogatorios que ella tuvo ahí, básicamente siempre estuvieron enfocados a sus prácticas de brujería y ocultismo. ¡Qué fuerte! Siempre le preguntaban al respecto de eso, aunque ella, pues a lo mejor no hay, insisto, no hay evidencia de que haya practicado eso. De hecho, como te dije al inicio, era católica. También recibió múltiples visitas de psicólogos, psiquiatras, parapsicólogos, brujos, chamanes, todo lo que te puedas imaginar, para tratar de ayudarla. Ella nunca aceptó esta ayuda porque justamente en ese momento, en ese tiempo, ella siempre se mantuvo escéptica. Ella dijo, estuve en los momentos equivocados, en los tiempos equivocados, o sea, fue una serie de coincidencias. Nunca creyó que realmente estuviera pasando por algo paranormal, ni que alguien lo hubiese provocado en ella, ni que ella lo estuviese haciendo. Bueno, entre comillas, ¿no? Porque según yo en su libro sí cuenta que ella cree que esa actividad poltergeist lo que ocurría en una de las casas, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, exactamente. Eso incluso te lo comentaré al final, como para hilar todo. Pero en su momento, durante la investigación del caso, ella se mantiene escéptica y no acepta la ayuda de estos personajes, justamente porque ella decía, si yo acepto la ayuda de brujos, chamanes, etc., pues más pie les voy a dar para que digan que sí practico ocultismo, incluso me puede ir peor. Había una señora que era una especie de curandera muy católica que aseguró que Carol estaba poseída por el espíritu de una bruja del siglo XVIII y que esta bruja era la que le daba la capacidad a Carol para poder quemar cosas, y que su misión era matar a los niños con los que ella trabajaba, de los cuales fue niñera, que por eso en los incendios siempre estaban involucrados niños, porque a las brujas les gusta comer niños, etcétera, ¿no? Sí, siempre hay una connotación incluso del catolicismo, ¿no? De que los niños son puros, de alguna forma más libres de pecado que un adulto, y por lo tanto digamos que su sangre vale más. En el caso de Carol, esta señora curandera se abalanza sobre ella. ¿Cómo? ¿En pleno juicio? En pleno juicio, realmente fue algo muy mediático. En pleno juicio se abalanza y empieza a decir una oración en otra lengua que no era el italiano, como para expulsar o exorcizar a este demonio espíritu de la bruja que poseía a Carol. Evidentemente pues no sucedió nada, la quitaron del estrado, etcétera, pero imagínate a dónde llegó el fanatismo de las personas. Sí, claro. En este juicio trajeron a varios testigos.
Uno de esos testigos fue la hija de la abuelita que llamaba Strega a Carol. La hija comenta... O sea, la madre que contrató a Carol. Exactamente. Comenta que la abuelita fumaba mucho y que era común que dejara colillas a medio terminar de sus cigarrillos cerca de muebles de madera, etc. Probablemente lo dejó encima de la cama del niño, no lo sabemos. Eso dio pie a que pues básicamente se resolviera a favor de Carol, ¿no? O sea, ya había como una explicación mucho más lógica. Aparte de que recordaron que el incendio de los Alpes sí fue provocado básicamente por un cableado eléctrico bastante viejo, deficiente. Y la otra testigo fue Teresa Hunter, que era otra chica, curiosamente, de Escocia, que mucho tiempo antes de que Carol fuera niñera con los Tonti, Teresa lo fue niñera de los Tonti. Okay. Y también dijo que la abuelita era muy grosera con ella, quizás por ser extranjera o por no compartir la misma fe. Entonces dio pie a que pensaran que a lo mejor la abuelita se encasilló con Carol en decir es esto. Tanto llegó así que pues, básicamente la encarcelan, ¿no? Nada más por hostigamiento prácticamente. Wow. El caso se resuelve a favor de Carol y la declaran no culpable de intento de homicidio, pero sí culpable por provocar un incendio, sin pruebas y sin nada. Afortunadamente para Carol, como ya había pasado 16 meses en la cárcel, ya no tuvo que cumplir más condena, ya lo había cumplido. Termina el caso y ella se va para Escocia. Años después, más o menos en los 90, ella publica un libro de su historia realmente. Incluso tengo aquí el nombre del libro: Superstición, la historia real de la niñera a la que llamaron bruja. Es aquí justamente donde cuenta esto que decías hace rato, Miguel, que ella en las explicaciones o teorías que tiene acerca de su propio caso, porque está narrado en primera persona, comenta que cree que sí fue parte ella de efecto poltergeist. O sea, no que ella practicara la brujería y que ella provocara esto, sino que le ocurrió a ella y que se encontró en medio de esa situación. ¿Qué opinas al respecto? Es un caso muy interesante. Sí, me parece que, los incendios caseros son casi siempre provocados por algún descuido, sobre todo de los adultos, por ejemplo, que fuman justamente, pero me parece alarmante que en los 80 todavía esto se diera. Contamos el caso de Archer Jane Johnson, recordaremos que fue prácticamente 10 años atrás de este caso de la bruja italiana. Un caso en donde casi se admite el argumento de que el diablo estuvo involucrado en un homicidio. Entonces, pasaron 10 años. Uno pensaría, bueno, ¿y ahora qué pensamos? Me resulta muy interesante que si aquí afuera de la colonia hay una Virgen María que tiene la gente en vía pública y la ponen como para rezar, como para sentirse en paz. Yo personalmente lo respeto, ¿no? Es cosa de ellos. Pero si mi religión fuera rezarle a Baphomet, esta imagen del macho cabrío, cuerpo de hombre, y pongo esa imagen enfrente de la Virgen, la gente pegaría el grito en el cielo. Y la quitarían. Entonces, digo yo, respetamos las creencias solamente con las que nos sentimos cómodos, porque las brujas sí fueron reales, sí existieron, pero no en el contexto que nos vienen a dar de que controlaban el fuego. Son mujeres, por lo menos dentro de mi investigación histórica, que conocían mucho de plantas, de herbolaria, que curaban incluso más que un médico. Por ejemplo, en Salem tenemos que era William Griggs, si no me equivoco el nombre, uno de los médicos de Salem. Y su diagnóstico de dos de las chicas poseídas fue que era posesión por el demonio, en lugar de pensar algún diagnóstico médico, por lo menos una intoxicación, ¿sabes? Por alguna valla o por algo psiquiátrico. Algo psiquiátrico. Entiendo que en esa época, era 1600, no iba a pensar en una epilepsia del lóbulo temporal, pero sí por lo menos, oye, una intoxicación. Eso ya existía, ya se hablaba de eso. Entonces, me alarma que hoy, por ejemplo, tenemos creencias que sí deberíamos de preguntarnos de dónde vienen estas personas que van rezando de rodillas hasta el templo de la Virgen del Tepeyac. Eso no está muy lejos de ese fanatismo
de gente que llevaba a la hoguera a las mujeres, ¿no? O sea, aguas con pensar que, ay, ya fue hace mucho tiempo Salem o el Santo Oficio con los Reyes Católicos en 1400 y cacho. Es algo que hoy podría aplicarse todavía. Fíjate que, volviendo más hacia la actualidad, el libro de Carol fue publicado en los 90s, pero pasó sin pena ni gloria. Fue hasta 2004 que tuvo su boom, su fama. ¿Sabes por qué? Me imagino que algún nuevo caso o algo similar se dio. Exacto. En la isla de Sicilia, Italia, hubo una serie de casos nuevamente de incendios espontáneos. Se comenzó la investigación. ¿De personas? ¿Como de combustión objetos. espontánea? No, de objetos. de objetos. Se empezó la investigación en plan, otra vez son colillas, el cableado eléctrico es viejo. Bueno, no llegaron a nada tangible, algo lógico, que si campos electromagnéticos, etc. Entonces es que entra el famosísimo padre Amor, que el exorcista. Una leyenda dentro del mundo del Vaticano. O sea, si hubiera una autoridad entre los demonios para con los exorcistas, sería el padre Amort, sin duda. Es como la máxima autoridad. O sea, está Jesús y abajo para exorcistar está el padre Amort. Bueno, estaba, en paz descanse. Pues en ese año él todavía vivía y salió a dar una declaración. Justamente decía que el Vaticano ya se había involucrado en esta investigación y la teoría que tenían es que estos incendios estaban siendo provocados por demonios que querían atentar contra la fe católica de las personas de Sicilia. Qué fuerte que lo diga él, ¿eh? ¿Y qué opinas de todo esto? Opino que igual y no era bruja. Y cuando digo bruja, no se imaginen a alguien volando por los aires. Me estoy refiriendo a tener a lo mejor una creencia wicana, por ejemplo. Y lo cierto es que mientras más creyentes son las personas y están obsesionadas por una fe, especialmente cristiana o judeocristiana o católica, siento que son las personas que siempre más ven demonios, o les pasan cosas, o brujas, o les pasan cosas. Es curioso como, insisto, como lo mencionamos en un capítulo anterior, parece que mientras más cerca estás de la idea de Dios, más cosas demoníacas te pueden pasar. Entonces, no sé, creo que sí es una obsesión que tienen muchas personas y me llama la atención cómo tampoco respetamos la fe diferente a la nuestra, ¿no? Justo como les digo, la Wicca, si alguien nos dice que es satanista, nos alarmamos muchísimo, cuando la verdad es que aunque yo me metí con miedo, no soy satanista, pero cuando estudié el tema, lo hice con recelo. Sí, con mucho recelo, sí me dio miedito incluso ver qué onda con los mandamientos satánicos, pero finalmente están muy interesantes. ¿Y tú, Cas, qué opinas de este caso? ¿Piensas que sí era una bruja? Pienso que no era una bruja. De hecho, ella se consideraba católica, no fanática ni muy apegada a la religión, pero a final de cuentas católica. Por eso la contrataron al principio con la primera familia. Pero el hecho de que ella misma sí actualmente crea que fue parte de un efecto poltergeist es que sí existe el efecto poltergeist. No hay una forma a lo mejor científica de explicarlo, pero sí ha pasado, sí está documentado. Entonces sí me llama la atención que ella crea que fue parte de, que estuvo involucrada. Que hubo actividad paranormal en algún punto en la historia. Y eso sí se lo creo, más allá de que si haya estado ella con un espíritu de adentro y demás, como la gente lo decía, no, esa parte por supuesto que no la creo, pero que haya estado involucrada en actividad paranormal, sí, fíjate que sí lo creo. Y bueno, esto fue todo por el Antipodcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Les deseamos que tengan dulces pesadillas.